taquiónica y las columnas ondulatorias estacionarias fueron estudiadas por Nikola Tesla. En ellas se basó para inventar la corriente alterna, los motores eléctricos, la radio, la televisión, los rayos X, el radar. Más de 1.600 patentes con los inventos que dieron forma al siglo XX. El llamado Tesla Coil, utilizado para encender eléctricamente los motores de los carros, crea este tipo de vórtices para convertir una corriente de 12 voltios aplicada a una espiral de cobre en miles de voltios al ser inducida a otra espiral. En 1942, Tesla dirigió el experimento Filadelfia, que utilizó enormes campos electromagnéticos para organizar en pares la energía, convirtiéndola en taquiónica, utilizándola para desaglomerar un objeto sólido, partícula por partícula, y volverlo a armar en otro lugar. El proyecto Invisibilidad desintegró el barco USS Selfridge y lo volvió a recomponer instantáneamente a 75 kilómetros, pero sus ocupantes estaban muertos o espantosamente adheridos a sus planchas de acero. Tesla sabía un secreto hermético, que al reordenar las partículas constituyentes de la energía, se producen cambios en la masa manifestada. En sus estudios, Tesla concluyó que la energía taquiónica se mueve 27 veces más rápido que la luz. Es la energía del pensamiento. La teoría de Einstein, en la que la velocidad máxima de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, solo se aplica a uno de los planos constituyentes de la realidad, al plano físico de la densidad material compuesto por átomos, electrones y protones. Pero el universo tiene tres planos: el físico, el mental y el espiritual. Los taquiones, la base del universo dual, son parejas de partículas subatómicas en movimiento constante a altísima vibración y frecuencia que al tener una carga eléctrica opuesta se neutralizan. Los taquiones son la base de los elementos superconductivos. Su neutralidad no produce ninguna resistencia a la carga que avanza por sus moléculas. Un elemento compuesto de estas partículas que vibran a altísima frecuencia se hace ingrávido. Su masa deja de pesar, es pura energía. La mecánica cuántica actual dice que estas partículas subatómicas no tienen masa, que son solo una tendencia a existir, que se mide en probabilidades y que depende de la voluntad del observador, del plano mental del hombre. Imhotep sabía todo esto y muchas cosas más que nuestros sabios aún no han descubierto. La mecánica cuántica y la superconductividad son un avance muy reciente de la física. La pirámide escalonada de 4 niveles tenía un volumen de 280.000 metros cúbicos de piedra que pesaban aproximadamente 450.000 toneladas. Un 50% exacto en peso y volumen de la pirámide final. Frente a ella colocaron los pilares de energía para generar la avenida electromagnética que llegó hasta Tura. Desde allí transportaron los materiales necesarios para terminar el proyecto. Agrandaron las plataformas hacia el norte y el oeste, dejando invariables las caras sur y este. La pirámide creció como el cuerpo humano, desde la cabeza. Si esto no hubiera sido planeado de antemano, habría resultado más sencillo agrandarla simétricamente por los 4 costados, como la piel de una cebolla. Con la ampliación, el obelisco virtual subterráneo queda ubicado exactamente sobre el eje norte-sur de la nueva pirámide, cuya base ahora mide 140 por 100 metros.
le adicionan 2 niveles más, aumentando la altura a 65 metros. Esto duplicó el volumen a 560.000 metros cúbicos de piedra que pesan 900.000 toneladas. Los accesos también confirman que las etapas de expansión fueron planeadas por Imhotep desde el momento inicial. Un túnel es prolongado fácilmente desde la entrada original. Una segunda escalera llega a uno de los patios de un templo adosado que se construye en la cara norte para disfrazar el acceso. Un aumento al doble exacto en el peso y en el volumen de la masa de piedra no es casual. La producción de energía, el alcance de la pirámide, era graduada dependiendo de la masa en vibración. Las pirámides posteriores fueron cada vez más voluminosas y pesadas, hasta llegar a la pirámide de Keops, que pesa 6 millones de toneladas. El peso determina la cantidad de energía producida. Este volumen de piedra gira sobre el eje de la Tierra a una velocidad constante. Le dieron forma piramidal al volumen de piedra para extraer energía de su masa, aprovechando los movimientos naturales del planeta, su frecuencia constante de vibración y giro. Dentro del obelisco virtual en la pirámide, se desplazaba verticalmente un coil móvil, una bobina eléctrica, formado por un alambre de oro enrollado sobre una madera aislante. Al subir y bajar generaba un efecto pulsante en todo el campo electromagnético de la pirámide y podía inducir cambios en la frecuencia de vibración de toda la columna energética. El pozo se convertía en una cavidad resonante. En las 4 esquinas superiores del obelisco virtual todavía están unas gruesas vigas de madera dispuestas a 45 grados para servir de enganche y permitir a la bobina desplazarse verticalmente. La bobina eléctrica permitía controlar la longitud de las ondas producidas. La frecuencia de vibración aumentaba al elevarse la bobina hasta llegar a la amplificación máxima. La bobina controlaba el momento de descargar la energía acumulada en las moléculas de cuarzo de la pirámide en ceremonias programadas que por razones de equilibrio hacían en los días del equinoccio. Los sacerdotes egipcios probaron que las pirámides son objetos en perpetuo movimiento y que todo movimiento se puede transmutar en energía. El último paso fue construir el sofisticado muro perimetral y todas las obras de la superficie, las capillas falsas, el patio de las serpientes, mientras la representación del faraón Djoser observaba desde su sitio privilegiado. A esta enorme máquina cuántica diseñada por Imhotep se le dedicó un gran esfuerzo en tiempo, recursos humanos y materiales, retribuyendo con creces a la sociedad la inversión realizada. El vórtice fue utilizado para acelerar el desarrollo espiritual de los discípulos de la Escuela de Misterios del Ojo de Horus, los que dirigieron el camino que elevó el nivel de conciencia de todo su pueblo. La energía taquiónica producida por la pirámide al elevar la frecuencia de vibración acortaba la longitud de las ondas cerebrales, amplificando el poder mental y el campo electromagnético de la persona, su aura. Esto permitió a los iniciados acceder a niveles superiores del universo, pudiendo verificar la existencia de nuevas realidades, dando seguridad en el camino a toda su sociedad.
Al sintonizarse en la misma frecuencia de seres más evolucionados, podían establecer comunicación y recibir información. Saqqara fue el primer centro de comunicación con las dimensiones superiores. Las pirámides tienen una tecnología cuántica que hasta ahora comenzamos a descubrir, una tecnología heredada por los egipcios de la desaparecida civilización atlante. Saqqara es una muestra incomprendida de una tecnología que ni siquiera soñamos y que apenas comenzamos a vislumbrar. Tecnología controlada por la conciencia, dirigida al perfeccionamiento espiritual de todo su pueblo. El enorme circuito electromagnético produjo y aceleró las partículas de energía. Convirtió la energía estática en energía en movimiento, para luego transmutarla en energía taquiónica.